Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, segunda parte, sección cuarta. Solo el nacionalismo del Estado de Israel es promovido por el globalismo. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Se acusaba a los monarcas franceses de ser monarcas indolentes, disolutos y derrochadores. Y según los enciclopedistas, los privilegios y costumbres feudales coartaban el desarrollo de la agricultura, de la industria y el comercio, impidiendo así la prosperidad de los particulares y el enriquecimiento de la nación. Sin embargo, pocos saben que en 1785, solo 4 años antes de la Revolución Francesa, Rothschild se firmó un tratado que permitía a Inglaterra inundar Francia con sus productos. Miles de obreros franceses quedaron sin trabajo al cerrarse las fábricas ante la competencia inglesa. La deuda del Estado francés con el Banco de Inglaterra iba en aumento, haciéndose cada vez más difícil de compensar el déficit con impuestos. Los monarcas pudieron haber tenido responsabilidad en la crisis que agitó los ánimos del pueblo, pero pocos hablan de la influencia Rothschild en el estado económico de la época. Y para ser aún más específicos, historiadores como Sartou y Mourier, de la mitad del siglo XX, todavía, con honestidad, citan explícitamente como causa de la Revolución Francesa a la evidente y poderosa acción de las sociedades secretas y la ayuda financiera que la política inglesa prestó a los revolucionarios a fin de debilitar a Francia, que acababa de contribuir a la independencia de los Estados Unidos, y la cual consideraba como su rival. Detalla además que una de las causas más decisivas de la Revolución Francesa fue la acción subterránea de las sociedades secretas, especialmente de la masonería, que llegó a ser el estado mayor del filosofismo y la heredad activa de la enciclopedia. De origen inglés, siglo XVII. Reunión en un principio a los indiferentes, no conformistas, en materia de religión y enemigos del absolutismo intolerante. Se extendió luego a las demás naciones de Europa. Sus miembros propusieron la emancipación de los pueblos de los posibles yugos políticos o religiosos. Al bien de la sociedad figura como una institución filantrópica que busca la verdad, estudia la moral, practica la solidaridad y propone el progreso material y moral, intelectual y social de la humanidad. En 1789, la masonería fundó un club de propaganda encargado de derribar los gobiernos establecidos. Sus adeptos fueron los jefes de los clubs y de los motines: Lafayette, Condorcet, Mirabeau, Danton, Desmoulins, Chenier y el doctor Guillotin. Pertenecían a esta institución secreta, poderoso factor de destrucción. Está claro de que no se trata de una mera especulación, sino que fue conocido el papel de estas sociedades secretas en la época. En este caso, la masonería infiltrada por los Illuminati, financiadas por los Rothschild.
Eso, sumando al endeudamiento de siempre, constituye más que una prueba fehaciente de lo que sostenemos. En 1786, el gobierno de Baviera publica los detalles de la trama Illuminati en un documento titulado Los escritos originales de la Orden y la secta secreta de los Illuminati. A continuación, envía el documento a todos los jefes de la Iglesia y de estados de toda Europa, pero lamentablemente su advertencia fue ignorada. La dependencia económica que ya tenían esos gobiernos hizo que actúen como muchos de los actuales y miraron para el costado para mantener sus privilegios y beneficios, a pesar de que eso significaba opresión y oprobio para sus pueblos. En 1789, debido a la ignorancia europea a la advertencia del gobierno de Baviera, el plan de los Illuminati para una revolución francesa comienza a tener éxito a partir de este año hasta 1793. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.